Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pases por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy seguimos con este tema que tanto me encanta del medio ambiente y el ser humano, y en concreto hoy nos vamos a centrar en cómo hacer una gestión sostenible de los recursos, de la biosfera. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. El otro día empezamos hablando de qué recursos podemos utilizar de los ecosistemas, de la biosfera en general, porque digamos que la biosfera es la esfera biológica dentro de la Tierra, de las 4 esferas: atmósfera, hidrosfera, geosfera, biosfera, incluye a todos los ecosistemas y a todos los biomas de la Tierra y del agua, quiere decir la Tierra como planeta. ¿Qué podemos utilizar así a grandes rasgos? Pues tenemos el suelo, ¿vale? El suelo es un recurso no renovable, ¿vale? Porque sabéis que los ecosistemas son sistemas abiertos para energía, pero no para material. La que hay es la que hay. Y no, cuando se acabe el mineral o la roca que sea, pues se ha acabado, no hay más. Entonces es un recurso no renovable. Y luego tenemos los recursos biológicos, que en teoría son renovables. Y esto lo hablábamos ya en el vídeo anterior, siempre y cuando no nos pasemos de su tasa de renovación. Es decir, si yo consumo 100 lechugas y cada año el campo produce 1000 lechugas, muy bien, porque estoy consumiendo menos de lo que se produce. Pero si yo consumo 900, probablemente a las 100 que le quedan no le dé para poder reproducirse para conseguir 900 más al año siguiente. Estaríamos sobreexplotando, estaríamos por encima de la tasa de renovación y dejarían de ser recursos renovables. ¿Qué recursos biológicos renovables, entre comillas, mientras que nos pasemos de la tasa, vamos a tener? Pues principalmente alimentos, lo vimos el otro día, materiales de todo tipo, ¿vale? Tejidos para construir, para la energía, y luego también vamos a utilizar los ecosistemas como recursos biológicos para mejorar nuestra calidad ambiental. Por ejemplo, los árboles que absorben dióxido de carbono, o por ejemplo algunos organismos que son capaces de remediar contaminaciones químicas, etcétera, etcétera. Y luego, por supuesto, y esto no se nos olvide, siempre se nos olvida, el espacio en sí. Utilizamos el ecosistema, invadimos el espacio en los ecosistemas para construir, para nuestro ocio y para todas estas actividades de agricultura, industria, etcétera, etcétera. Que no se nos olvide el espacio, que es un gran olvidado, pero es que usamos el espacio. ¿Cómo lo alteramos? Un recuerdo muy rápido: por sobreexplotación. Si sobreexplotamos estos recursos, estamos alterando. Por ocupación de espacios naturales que tienen especies que podemos alterar los ecosistemas y estamos haciendo actividades allí. Contaminando, que esto no lo hemos hablado tanto, más que un poquito en las pinceladas de los gases del efecto invernadero. Y introduciendo especies invasoras. Os dije en el vídeo anterior que íbamos a hablar más en este vídeo. Las especies invasoras son especies que no eran autóctonas de nuestros ecosistemas y que llegan a nuestros ecosistemas, y no solo es que lleguen a nuestros ecosistemas, sino que además compiten mejor por los mismos recursos que especies que ya tenían su nicho, su hábitat aquí, y desplazan el nicho ecológico de esas especies. Por lo tanto, van a tener una mejor supervivencia y van a afectar a la supervivencia de esas otras especies que eran propias nuestras. Van a alterar las cadenas, porque a lo mejor, imaginaos, con el cangrejo del río pasó, de hecho ya vamos por la segunda oleada de invasión, ¿vale? Había un cangrejo de río, llegó un cangrejo de río invasor, el americano, y se comió nuestro cangrejo de río autóctono, pero es que ahora está llegando otro que se está comiendo el que ya era invasor, o sea, está comiendo el espacio, no a los cangrejos, ¿vale? Se está quedando con su espacio, con sus recursos. Lo que puede pasar es que a lo mejor había unos pájaros, unas garzas, que comían esos cangrejos de río, pero a lo mejor comían el primer cangrejo de río, el que era autóctono, pero luego los otros no le gustan porque no son del mismo color, o son más agresivos, o son más escurridizos, y no se los comen. Entonces, no solo es que le estén quitando el nicho a la especie que sea, sino que puede estar alterando la cadena, porque esa especie invasora que se queda con el nicho puede ser que no sea equivalente al eslabón previo y altere la cadena entera trófica, ¿vale? Entonces, ¿cómo pueden entrar las especies? O bien de forma accidental, tipo traslado unas plantas de un país a otro porque quiero unas plantas decorativas de Asia para decorar en Europa, cosa que pasa muchísimo. Hay muchas plantas ornamentales que son asiáticas, todas las acacias, todas estas cosas.
y accidentalmente resulta que llevaba unos pulgones asiáticos en las hojas de las plantas, no me he dado cuenta, he llegado aquí y si bien las hojas asiáticas estaban más o menos ahí adaptadillas y tenían mecanismos de resistencia, de fitoprotección a esos pulgones, nuestras plantas no y arrasan los pulgones con todo. Eso pasa mucho, tipo con el... ay, no me sale. El de olivo. Bueno, os lo pongo en un título, que no me sale la palabra ahora, ¿vale? Otra es la negligente. Por ejemplo, yo digo, ¡uy, qué tortuga tan bonita hay aquí en la costa de México! Me la voy a llevar en la maleta. Y digo, uff, que me ha crecido un montón la tortuga, la voy a soltar. Mi mamá me lleva más de una. Y la suelto en el río. Y claro, la tortuga es más agresiva, más grande, se reproduce más rápido, lo que sea, y empieza a sustituir a las tortugas naturales que tendría que haber. Pues ahí ya tenemos un problema por negligencia, porque yo me llevé a esa especie porque yo quería de su hábitat natural y la traje al mío. O por ejemplo, plantas, lo diré, tiendas de animales que traen animales exóticos a vender que realmente no se pueden vender. Y luego también la otra opción es natural. Por ejemplo, porque haya migraciones o porque debido al cambio climático haya especies que antes no venían aquí porque hace mucho frío, mucho calor y ahora ya sí llegan, ¿vale? Y entonces van aumentando su área de colonización por migración naturalmente. Os he puesto aquí unos cuantos ejemplos de plantas que son invasoras, ¿vale? Actualmente, de todos los reinos, casi menos bacterias, os he puesto de todo. Os he puesto plantas, os he puesto hongos, de protoctistas tampoco hay, de los tres reinos más superiores, hongos, plantas y animales. Para que os hagáis una idea, ¿vale? Porque hay especies que ya creemos que son nuestras y realmente no lo son y son un problema para las nuestras porque las están desplazando y están por tanto alterando nuestros ecosistemas. ¿Qué impactos tiene esto en la biosfera? Ya hemos hablado antes de la deforestación. Es el principal, ¿vale? Si nos dedicamos a deforestar, ya sea por causas de cambio climático o porque a nosotros como seres humanos nos interesa deforestar un área para utilizarla para otra cosa, lo que vamos a provocar son principalmente tres consecuencias. Va a haber una pérdida de suelo, va a haber una pérdida de vegetación y por tanto una pérdida de humedad. Esto ya lo hemos dicho previamente, así que no me extiendo más. Por otro lado tenemos la desertización natural y la desertificación humana. También hablé de esto un poco antes, así que tampoco me quiero extender más. Y todo esto, al final, lo que a nosotros nos preocupa de los ecosistemas no es solo la pérdida del suelo, es la pérdida de biodiversidad y todo lo que eso conlleva, que ya lo he dicho varias veces a lo largo de los últimos temas y no me vuelvo a repetir que ya me extendí mucho en la primera parte de este tema. Y ahora vamos a hablar de cómo gestionar sosteniblemente los recursos de la biosfera. Vamos a empezar por la gestión del agua. El agua es un recurso limitado. Aunque el 70% del planeta Tierra sea agua, el 97% es agua salada y solo el 3% es agua dulce. Pero es que de ese 3%, el 70 y tantos por ciento está congelada, así que tampoco la podemos usar. El 20 y pico por ciento está en el subsuelo y tampoco la podemos usar. Y solo nos queda un 1% de agua superficial o en acuíferos a los que sí que llegamos, que podemos usar y que es agua dulce. En realidad es muy poquito y aún así es muchísimo porque da para todo el mundo si se gestionara bien. Pero claro, el problema es que no se gestiona bien y además su distribución es irregular. Hay zonas donde hay mucha agua, posiblemente por climatología, y hay zonas que son más desérticas y hay menos agua. ¿Qué impactos estamos teniendo con nuestras actividades humanas sobre la hidrosfera que están haciendo que esté contaminada y afectada? Pues para empezar tenemos el problema de las aguas residuales urbanas, es decir, todo lo que sale de nuestros baños y nuestras cocinas es agua sucia y hay que depurarla en las estaciones depuradoras de aguas residuales, en las EDAR. La legislación actualmente, si no estoy equivocada y no ha cambiado, dice que tiene que haber EDARs en municipios de más de 10.000 habitantes, eso es decir, medio pueblines de la España vaciada no, pero medio pueblines. No. ¿Por qué? Porque esta es una legislación que salió un poco antes de la crisis del 2008 y aquí nadie ha tenido dinero para construir. Así que si lo hubieran dicho un poquito antes, cuando estábamos ahí con toda la corrupción y la construcción de los grandes polideportivos en todos los pueblos, que cabe 2 pueblos enteros en un polideportivo de esos, pues podían haber construido EDAR, pero llegamos tarde con esa legislación. Así que no la hay. Uy, el sol ha vuelto a salir, es que está como hoy súper nublado. Vaya vídeos, vaya luces me van a salir en los vídeos. Entonces, hay lugares donde hay pueblos donde hay fosas comunes y se puede filtrar, hay los municipios de costa directamente
es muy divertido porque a lo mejor la playa tiene menos de 10.000 habitantes en invierno, pero en verano tiene el triple. Pues da igual, hay emisarios que tiran toda la mierda al fondo del mar y luego ya pues que se mueva por donde quiera. Y luego también vertidos que la población pueda hacer pues incontroladamente. Luego tenemos los vertidos industriales. No solo la culpa es de los ciudadanos, sino también de la industria. De hecho, la gran culpa de casi todo es de la industria y no de los ciudadanos, por muy deprimente que eso sea para mi estilo de vida. Los vertidos que puede hacer la industria en el agua, me refiero a vertidos o bien en los ríos, o bien en los lagos, o bien en el mar. Y pueden ser vertidos con una consecuencia química, por ejemplo, hecho una sustancia que va a matar a los seres vivos que hay ahí, o por ejemplo aceite que va a ponerse por densidad encima del agua, va a hacer una película que va a impedir que el oxígeno entre y va a matar a todo lo que haya por debajo porque ya no le llega el oxígeno. O por ejemplo puede ser un vertido simplemente de agua pero a otra temperatura. Si yo cojo y estoy en un río que está frío, porque los ríos están fríos, si habéis nadado alguna vez en un río, incluso en verano están muy fríos, y he hecho un vertido de una central térmica del agua que estaba refrigerando una torre de estas de refrigeración de un reactor y por accidente va al río, ese agua que va a estar ardiendo va a cambiar muchísimo la temperatura del río original y puede matar de un plumazo a toda la fauna de ese río. Otro problema luego también son las filtraciones agrícolas y ganaderas en el agua, ¿vale? Esto pasa sobre todo con las macrogranjas y es que todos los purines, residuos de los animales, eso no va a la estación de aguas residuales urbanas. Eso hay unas fosas o una especie como de albercas que se cavan y se dejan ahí a que se vaya evaporando y bueno, hay una serie de procesos que no me meto en ello, que si no me voy a alargar mucho. El caso es que a veces no están bien hechas o no están bien mantenidas y hay filtraciones a los acuíferos de las poblaciones que usan al lado o a los campos de cultivo que se están regando con agua, por ejemplo agua reciclada de las edas, muy típico el riego de cultivos con el agua reciclada, bueno, quiero decir limpia de las aguas residuales. Y afecta tanto a la ganadería, pero también afecta a la agricultura, porque a lo mejor yo riego y previamente había echado un producto fitosanitario, un herbicida, un pesticida, un abono, y va a arrastrar los restos de esa sustancia química que yo había echado para mejorar mi producción o garantizar que no haya plagas y no haya pérdidas en mi cultivo, va a arrastrarlo con el agua. Ese agua va a acabar en el suelo y puede acabar llegando a los acuíferos, a las poblaciones cercanas, a los ríos, etc. Y por último está el problema de la salinización, que esto afecta sobre todo a las zonas que tengan de cultivo, que usen pozos, que vengan de acuíferos, cerca de zonas costeras, porque si yo utilizo más agua del acuífero que de la que se repone por infiltración de la lluvia dentro del ciclo de agua normal, lo que vamos a provocar es que va a acabar habiendo una infiltración de agua de origen marino. Os he puesto una imagen aquí para que lo entendáis. Entonces, al final, si no llueve lo suficiente o gasto más agua de la que se repone en el ciclo natural, va a acabar habiendo una infiltración salina, de modo que cuando yo saque agua de ese pozo ya no saca agua dulce, saca agua salada y ya no sirve para regar ni para beber, porque el agua salada no podemos utilizarla. Así que ese también es un problema muy grave. Hay que tener mucho control sobre cuánta agua se saca de los pozos, sobre todo en las zonas costeras, para evitar esto. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido también interesante. He conseguido no enrollarme tanto con los ejemplos y con las historietas que os cuento de este tema que ya sabéis que me apasiona tanto. Y cualquier duda, cualquier cosa, la dejáis en los comentarios y por supuesto, nos vemos pronto.